Saludos, queridos estudiantes. Vamos a desarrollar la clase que les prometí que se las iba a grabar. Vamos a ver el tema de equilibrio químico. Este tema lo vamos a estar viendo en cuanto a las reacciones químicas. Por ejemplo, para hablar de equilibrio químico hay que conocer y manejar esto de las reacciones químicas y sobre todo el concepto de reacciones reversibles. Para ello es muy importante, en primer lugar, comprender que una reacción química o una ecuación química está formada por dos grandes componentes que se conocen como reactivos, tenemos acá, y los productos. Los reactivos, que son necesarios, hablamos de los dos átomos de hidrógeno más dos átomos de oxígeno. Tendríamos en este caso, cuatro átomos de hidrógeno y dos de oxígeno son necesarios para formar dos moléculas de agua. Estos son los reactivos que necesitamos: el hidrógeno, esos cuatro átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno para formar esas dos moléculas de agua, que se le conoce también como productos de manera general. Aquí tenemos esta nueva fórmula donde el concepto de reversibles refiere que hay reacciones que pueden, regresar de ser este producto, volver a convertirse en reactivos. En este caso tenemos el ejemplo de esta ecuación que tenemos aquí a mi mano derecha, donde tenemos los reactivos y los productos, donde tenemos el cloro y tenemos átomos de hidrógeno. Tenemos dos moléculas, una molécula de cloro molecular y una molécula de hidrógeno. Entonces, esos necesarios, conocidos como reactivos, van a ser necesarios para formar lo que se llama dos moléculas de ácido clorhídrico, lo cual estas flechitas que tenemos acá van a indicar que es una reacción reversible, puede los reactivos convertirse en las dos moléculas de ácido clorhídrico, pero al igual también estas dos moléculas de ácido clorhídrico pueden volver a convertirse en cloro molecular e hidrógeno molecular. Por eso es muy importante manejar esos dos conceptos, donde aquí, insisto, los reactivos se convierten en productos y los productos pueden volver a convertirse nuevamente en reactivos. Aquí en este pequeño video vamos a ver cómo se ve en cuanto a colores ese tipo de reacciones reversibles. Según las reacciones van a ser reversibles, esto dependerá sobre todo las condiciones de temperatura a la cual o otros tipos de condiciones a los cuales se van a someter los reactivos y los productos para que haya ciertas variaciones, o volvamos nuevamente a ser de reactivos a productos o productos a reactivos. Y pueden ver ustedes, tenemos las sustancias con las mismas características que van a ser colocadas. Una la vamos a colocar directamente en un ambiente helado, otra en una bandeja, en un Erlenmeyer que tenía nada más agua. Y como pueden ver la diferencia de la reacción, como la una se mantiene con un color muy particular y la otra al entrar en contacto con las aguas que no estamos a otro tipo de temperatura, puede regresar al color de la reacción. Ahí podemos ver en este ejemplo lo que estamos viendo. La molécula, nuestro reactivo que es le sometemos en este caso a temperatura, le variamos la temperatura y vamos a obtener este tipo de producto. Luego podemos variar las condiciones y este producto puede nuevamente volver a tener estas mismas características. A eso se le llama reacciones reversibles. Otro concepto al hablar de equilibrio químico es hablar de velocidad de reacción. Esta, como dice acá el concepto, esta velocidad de reacción es variable, va a variar y va a depender, en primer lugar, de la concentración de las especies que reaccionan. En este caso estamos hablando de los reactivos involucrados, la temperatura a la cual se va a someter esos reactivos para formar productos, la presencia de algún catalizador que
acelera la reacción química y por supuesto la naturaleza de las especies que vamos nosotros a colocar a reaccionar. Por eso la fórmula la cual podemos manejar aquí en cuanto a las reacciones, esta es la reacción inversa cuando se pasa de los productos, de los reactivos a los productos, o inversa cuando se pasa de los productos a los reactivos. Estos serían conceptos importantes de manejar e entender. ¿De acuerdo? Cuando decimos que A y B son nuestros reactivos y se convierten en C más D, que son nuestros productos, esa es una reacción directa. Pero cuando los productos, si les cambiamos las condiciones y a partir de estos productos se van a convertir en los reactivos, entonces esa va a ser una reacción inversa. Entonces, cuando para nosotros ir manejando el concepto de equilibrio químico, aquí tenemos un concepto para ir adelantando, que es que el equilibrio químico que se alcanza cuando la rapidez de la reacción química directa es igual a la rapidez de la reacción inversa. Es justamente entonces cuando estas dos reacciones alcanzan el equilibrio. ¿Ya? Alcanzan el equilibrio donde las reacciones, la misma cantidad de reacciones indirectas son directamente proporcionales a la cantidad de reacciones inversas. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Tenemos la rapidez de la reacción, le damos tiempo a la reacción y ustedes pueden ver según va, en este caso, la rapidez de la reacción directa la tenemos acá y la rapidez de la reacción inversa está en este punto, y hay un momento que al pasar el tiempo, las reacciones, va a haber un momento donde la cantidad de productos, por ejemplo, vamos a decirlo de esa manera, la cantidad de reactivos en relación al producto van a entrar en el equilibrio. De una u otra manera, las reacciones al principio, las reacciones inversas, van a ser muy pocas porque al principio lo que van a ver van a ser una gran cantidad de reacciones directas, pero al ir aumentando la cantidad de productos, van a aparecer y van a aumentar, en este caso, las reacciones inversas, o sea que el producto va a volver a convertirse en reactivos. Y va a haber un punto medio donde el equilibrio de esas dos reacciones va a ser igual. ¿Ya? A eso es lo que es un concepto importante que hay que manejar y tenerlo en cuenta al revisar este punto del equilibrio químico, el cual expresa justamente esa relación, ese equilibrio donde están las de reacciones directas se relaciona a la cantidad de reacciones inversas. Y justamente cuando esas dos alcanzan la misma cantidad de reacciones en su momento, pues vamos a decir que estamos en equilibrio químico. Porque al principio de la reacción, si ustedes pueden ver, las reacciones al principio, las reacciones de reactivo a producto, la directa, van a ser mucho más rápidas, mucho más altas, y en este caso las reacciones inversas al principio van a ser muy lentas porque va a haber muy poco producto formado, pero al ir aumentando la cantidad de productos que se van formando, entonces va a ir aumentando las reacciones inversas, y como decimos, va a haber un momento que se va a alcanzar el equilibrio químico, donde las reacciones, en este caso directa, va a ser igual a la cantidad de las reacciones inversas, o dicho de otra manera, la rapidez de esas reacciones va a haber un punto donde van a ser iguales. Por eso dice quizás el concepto correcto cuando dice cuando la rapidez de la reacción directa, ¿ya? Es igual a la rapidez de la reacción inversa. Aquí podemos ver cómo va aumentando esta reacción y la del otro lado, perdón, está alta y comienza a bajar a un punto donde las dos van a encontrar un punto medio y no se cruzan, sino más bien mantienen un equilibrio. A partir de ahí, las reacciones mantienen la misma velocidad de reacción. Todo sistema en equilibrio representa un estado dinámico en el cual tienen lugar al mismo tiempo y a la misma velocidad dos o más reacciones opuestas, lo que estábamos diciendo y veíamos en el ejemplo anterior que se los he traído acá nuevamente. Entonces, por tanto, el equilibrio químico es igual a la velocidad directa, a la velocidad de las reacciones directas, a la velocidad de las reacciones inversas. Cuando estamos justamente en la misma igual
en la reacción, eso se le llama equilibrio químico. Entonces, por lo tanto, en equilibrio químico, la concentración de productos y reactivos no va a cambiar. ¿Ya? Porque en cuanto se forma un producto, se va a estar regresando nuevamente formándose reactivos. Por eso que dice ahí que el equilibrio químico, la concentración de productos y reactivos no va a cambiar. Y aquí pues podemos ver un ejemplo, las condiciones a las cuales son sometidos el producto, en este caso la sustancia, como la tenemos acá, le cambiamos la naturaleza, las condiciones y se va a dar esa reacción. Y aquí justamente cuando en este punto vamos a encontrar donde la cantidad de reacciones, por ejemplo, van buscando el equilibrio. Esta es una reacción ya inversa. Aquí digamos que comienza a aumentar las reacciones productos, pero hay mayor cantidad de reactivos. Y aquí justamente pareciera que tenemos mayor cantidad de productos, pero va a haber un momento que el equilibrio se va a establecer donde tengamos la misma cantidad de productos como de reactivos. Un principio importante en este punto es el principio de Le Chatelier, que en 1988 el químico francés Henri Le Chatelier estableció una generalización de gran alcance sobre el comportamiento de los sistemas en equilibrio. Y lo que va a afirmar este principio de Le Chatelier es lo siguiente: si un sistema en equilibrio se somete a una perturbación, el sistema tenderá a contrarrestar la perturbación para establecer el equilibrio en un nuevo conjunto de condiciones. O sea, de una u otra manera, la perturbación que afecta el sistema en equilibrio en algún momento lo va a desestabilizar, va a perder el equilibrio, pero el mismo sistema va a tender a contrarrestar y a buscar un nuevo conjunto de condiciones en la cual se vuelva a mantener el equilibrio. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el efecto de la concentración en el equilibrio. Por ejemplo, vamos a ver ahí una reacción. Si comenzamos, por ejemplo, a aumentar la concentración de los, en este caso de los reactivos, y luego la concentración de los productos, digamos que en esta condición está el equilibrio inicial, tenemos estas concentraciones tanto de los productos como de los, perdón, tenemos acá uno de los reactivos y otro del producto, y justamente en medio tenemos el producto formado, ¿de acuerdo? Pero si a este punto le aumentamos, por ejemplo, la concentración, en este caso de oxígeno, le aumentamos la concentración del oxígeno molecular, si ustedes se fijan, el nivel, el equilibrio se va a establecer en otras condiciones, no en el mismo lugar, pero va a buscar nuevamente el equilibrio de la reacción. Ya, pueden ver, ya no está en el mismo punto, sino está un poco más arriba. Igual estos van a tender a subir, y eso tiene sentido porque al haber mayor cantidad de uno de los reactivos, vamos a tender a aumentar mayor cantidad de los productos, y eso es lo que estamos observando ahí. Entonces, un aumento en la concentración de los reactivos aporta más especies que reaccionan por colisiones y da lugar a un incremento en la reacción, y eso es lo que estamos viendo ahí, que tanto las reacciones de los productos como de los reactivos tienden a ligeramente a aumentar. Como resultado, cambiará la concentración de todas las especies y se establecerá, como estamos viendo ahí, una nueva mezcla en equilibrio. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver por ejemplo, el nuevo mezcla en equilibrio. Al adicionar o subir la concentración del oxígeno molecular, nuestros reactivos tenemos acá, que es este que tenemos acá, ¿de acuerdo? Que tenemos en este caso los mismos que tenemos acá, igual el mismo producto, pero lo que va a cambiar son las velocidades de la reacción, que en este caso van a tender a aumentar ligeramente.
Entonces, un aumento en la concentración de los reactivos aportará más especies que reaccionan por colisiones entre ellas, un poco se le podríamos llamar de interacción entre las moléculas, y va a dar lugar a un incremento de la velocidad de reacción. Y como resultado cambiará la concentración de todas las especies y se establecerá una nueva mezcla en equilibrio, que es lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría acá si le aumentamos en este caso si aumentamos la concentración de B de uno de nuestros reactivos. Entonces veríamos casi una misma reacción en la cual donde estamos aumentando la concentración, en este caso es parecido a B, en este caso es uno de los reactivos, solo que aquí está en una reacción inversa, la que tenemos acá, la que se ha planteado, pero al final el equilibrio sería casi igual a esta que tenemos en esta imagen. Por tanto, tomando el efecto del volumen en el equilibrio, aquí vamos a decir que habrá efecto en la velocidad de reacción si uno o más de los reactivos es un gas y si la reacción se efectúa en un recipiente cerrado. Eso va a permitir que el gas ya tenga una mayor velocidad de reacción, ya que se comprima en un solo lugar y no se escape, y eso va a hacer que la velocidad sea mucho más rápida. El efecto de disminuir el volumen de los gases que reaccionan equivale a aumentar su concentración. Ciertamente es eso, porque el gas, entre más se le reduce el espacio, por tanto la concentración de este va a aumentar, porque va a estar reducido a un volumen menor. En el caso de los reactivos productos son gases, el equilibrio se desplazará al lado que tenga menos moléculas, y no hay desplazamiento de equilibrio si hay igual número de moléculas en ambos lados de la ecuación. En este caso estamos explicando eso solo si es en alguno de los reactivos son gases, el equilibrio se desplazará al lado que tenga menos moléculas. Pero, o sea, si tenemos menos productos, si tenemos menos reactivos, donde haya menos moléculas, el equilibrio va a tender a buscarlo a ese lado, donde hay menos moléculas. Y si no hay desplazamiento del equilibrio, si hay igual número de moléculas en ambos lados de la ecuación, entonces no vamos a tener ningún tipo de cambio en cuanto al equilibrio. Y justamente es lo que estamos explicando, lo que tenemos acá. Si ustedes pueden ver, tenemos gases en equilibrio, cuando literalmente al reducir el área, el volumen donde encontramos nuestros gases, después de la compresión, si ustedes se percatan, vemos reactivos diferentes. Podemos contar que tenemos acá 1, 2, 3, 4. Si tenemos los mismos 4, acá tenemos 2, tenemos la misma, tenemos 2. Entonces tenemos la misma cantidad, pero esto está en estas condiciones porque digamos que justamente se ha hecho la compresión, hemos reducido el volumen del espacio en el cual se encuentran nuestros gases, pero justamente en esta condición podemos decir, nuestros gases no han reaccionado todavía, y podemos ver acá, por ejemplo, cuando ya estamos el gas comprimido en equilibrio, estamos viendo qué moléculas han aumentado en concentración. Tenemos esta, que es el metano, que ya tenemos 3, tenemos en este caso agua, que se nos han formado 3, y tenemos lo que es el monóxido de carbono, que tenemos otras 3. Si ustedes veamos acá, podemos ver que hay un aumento en el caso de una molécula más de metano y una reducción a una molécula de monóxido de carbono. Eso es parte de lo que está diciendo acá, en el caso que el efecto del volumen de los gases que reaccionan para aumentar la concentración. En el caso reactivo de productos son gases, el equilibrio se desplaza al lado que tenga menos moléculas, ¿ya? Y es lo que estamos observando acá, por ejemplo, que en este caso el equilibrio en el cual se desplazó y si se fijan, bajó la cantidad de moléculas que habían más y aumentó la cantidad de moléculas que teníamos menos. En este caso vemos que metano y en este caso agua aumentó su concentración en relación a las primeras condiciones que teníamos. Entonces eso
corresponde a lo que decimos acá. En el caso de los reactivos productos son gases. En equilibrio se desplazará al lado que tengan menos moléculas. Y eso es lo que estamos observando en este esquema. Una de las cosas interesantes en cuanto al efecto de la temperatura en el equilibrio es que si le damos la temperatura, la velocidad de reacción aumenta. Eso lo vimos al principio, cuando vemos la ley de la termodinámica. Y acá, a causa de la energía cinética, la teoría cinética que mencionábamos al principio, y de las colisiones más frecuentes entre las especies que reaccionan. Eso va a generar que se den dos tipos de reacciones. Una reacción endotérmica, donde incrementa la reacción directa, o una reacción endotérmica, donde va a favorecer la reacción inversa. Entonces aquí tenemos, en esta fotografía podemos ver cómo se da el efecto de los catalizadores biológicos, ¿ya? En este caso, lo que logramos con los catalizadores biológicos, en este caso tenemos un catalizador, una enzima acá, lo que hace es, en estas condiciones, ustedes ven la línea roja, al estar nuestros reactivos en presencia de lo que se conoce como un catalizador, la energía de activación de las reacciones químicas es mucho menor, y en el caso del complejo activado como tal, sin energía de activación, sin el catalizador, la energía de activación tendrá que ser mucho mayor. Y en el caso de ustedes se fijan, el catalizador hace lo que se llama que la reacción necesite mucho más energía de activación, pues mucho más lenta, pues, que si utilizamos un catalizador. Lo mismo nos pasa en el otro ejemplo, donde la energía de activación en el catalizador va a ser mucho más alta, la que necesitamos. Igual, la única diferencia es que vamos a ver acá que cuando es una reacción exotérmica, vean la reacción, comenzamos con unos reactivos con energía de potencial un poco más alta, ¿ya? Y terminamos con un transcurso de la reacción y una concentración de los productos más bajos. Acá, cuando en una reacción endotérmica, la concentración de los reactivos puede ser menor, y al final vamos a obtener una concentración de productos mucho mayor en relación a la primera reacción. Eso, pues, de una u otra manera explica cada una de las reacciones, y eso dependerá, acuérdense, de la presencia de productos y lo que se llama de los reactivos involucrados, porque la endotérmica, vean, la reacción es directa, ¿ya? Aquí lo que buscamos es formar reactivos a través de los productos, y en la otra, pues, es la exotérmica, favoreció la reacción inversa. En este caso se forman más de productos formar reactivos, por ejemplo. Entonces la reacción va a ser inversa. Ustedes se fijan acá la diferencia, donde el producto termina en mayor concentración y nuestros reactivos terminan en mayor concentración. Y aquí, al contrario, nuestros reactivos están en baja cantidad, la energía es mucho más baja, y terminamos acá mucho más alto. En esto de los equilibrios, tenemos que hablar de las constantes de equilibrio. Hay mucho que decir sobre este tema, pero vamos a intentar mencionar lo más básico. El tiempo no nos da para ver este tema, reflexionarlo, revisarlo por varias horas, porque da para más. Pero vamos a decir que en una reacción química reversible en equilibrio, la concentración de reactivos y productos en algún momento de la reacción, cuando hablamos de equilibrio, tiene que ser constante, ¿ya? Significa que tendría que estar la misma cantidad. En el equilibrio, la velocidad de las reacciones directa e inversa es igual. ¿Ya? Cuando eso ya lo habíamos dicho, las reacciones directa e inversa van a ser igual. Lo que decíamos, que si se forma un producto, a la vez se está volviendo a formar otro reactivo. Lo que nos lleva a una expresión que se le llama la constante de equilibrio, que relaciona los productos con los reactivos. Para ello es muy importante manejar esta fórmula que tenemos acá. Si ustedes se fijan, en este caso tenemos, por ejemplo, cómo expresar la molécula. ¿Ya? Esto significa el elemento, el átomo, y aquí se tiene algún número, algún entero,
para poder expresar la molécula. Ustedes se fijan cómo se expresa la molécula buscando la constante de equilibrio, en donde estamos dividiendo lo que son nuestros reactivos, bueno, en este caso los productos están dividiendo los reactivos. Aquí podríamos, en este caso, a partir de esta fórmula anterior, sacar, colocar los elementos como se deben de colocar. Hagamos el ejemplo para que tengan una idea. Por ejemplo, vamos a pasar la fórmula para que lo vean. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, que tenemos en este caso nuestra A sería nuestro metano que tenemos acá, y B sería el cloro molecular que tenemos acá, y nuestra C sería este compuesto que tenemos acá, y luego nuestra D sería nuestro ácido clorhídrico. De esa forma lo expresaríamos. En este caso, insisto, la diferencia va a ser si en la molécula, por ejemplo, en equilibrio, si tuviéramos acá un 2 al principio de la molécula del metano, o acá también, pero acá tenemos una molécula que no refiere ese tipo de reacción. Veamos, tenemos otra para que veamos el ejemplo. Por ejemplo, creo que estaba una que pudiera ayudarnos para presentarles. Vamos a llevar esta para que vean ustedes cómo se trabaja este aspecto. Y vamos a expresar esta molécula siguiendo la constante de equilibrio. Veamos. Quiero que veamos lo siguiente. Vamos a trabajar con esta molécula. Vamos a quitar esto de acá. Entonces, en este caso, nuestro conjunto de reacción sería lo siguiente. Por ejemplo, tenemos acá nuestra constante de equilibrio igual. Vamos a colocar nuestra C, que es, en este caso solo tenemos un producto, no vamos a usar C, no vamos a usar ni C ni D, solamente uno, a ver multiplicación. Si ustedes se fijan, sería escribir, por ejemplo, en la concentración. Vamos a poner esto porque no tengo otra forma de expresarlo, el H2O, y justamente en la parte superior de acá tendríamos que expresar este 2 de la siguiente forma para que lo puedan ver. Vamos a expresarlo de esa manera para que se vea bien bonito. Lo hacemos acá y vamos a expresarlo de esta manera. De esta manera se expresa, ¿de acuerdo? En este caso, nuestros productos. Insisto, en este caso no ponemos B, C y D porque solo tenemos un producto. Lo expresamos de esa manera. Y esto, ¿de acuerdo? Lo vamos a estar dividiendo, vamos a dividir entre lo que nosotros conocemos como nuestros reactivos. Entonces colocamos acá lo que es esta división y vean, entonces aquí nuestro A sería, vamos a poner estas paréntesis porque no tenemos otro cómo expresarlo, sería este compuesto, lo vamos a colocar acá de esta manera y vamos a mover esto para acá porque si ustedes se fijan tenemos 2, lo expresamos de esta manera y ¿de acuerdo? Y aquí ponemos el signo más. Ponemos el signo más. El signo más. Y nuevamente vamos a expresar el valor de B, que sería nuestro segundo reactivo. En este
caso nuestro segundo reactivo sería entonces, solo sería oxígeno molecular, ¿de acuerdo? Y este nos llevará a esto. Y lo que llevaría aquí, esa es nuestra fórmula, ¿cómo les puedo decir? Expresar nuestra ecuación química en equilibrio aplicando la fórmula del constante en equilibrio. O sea, tenemos la ecuación química que tenemos acá y utilizando la constante de equilibrio y la fórmula de constante de equilibrio podemos expresar nuestros productos, que lo tenemos acá, que solamente es un producto, y podemos expresar de esta otra manera, por ejemplo, nuestros reactivos, donde A es hidrógeno molecular, le ponemos este exponente 2 que refiere al 2 de los dos átomos que estamos mencionando acá, ¿ya? Y luego también expresamos lo que ponemos el signo más para poner el B, que sería nuestro oxígeno, que solo tenemos uno, por eso no lleva ningún número acá en expresión, y esa sería nuestra constante de equilibrio para esta ecuación. El punto acá, ¿qué haríamos con eso? Recuerden que el corchete, perdón, lo que he colocado indica nada más, el paréntesis indica nuestra concentración, no sé cómo se el corchete en este PowerPoint, pero indica eso, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos, por ejemplo, hacer la otra sería mucho más sencilla, la otra constante, porque solo pondríamos acá, en el caso de este sería nada más, por ejemplo, sería CH, este se volvería 4, desaparece esta y lo dejamos de esta manera, y acá sí vamos a poner el signo igual y vamos a expresar la siguiente molécula, en este caso es cloro molecular, ¿de acuerdo? Y vamos a dejarlo de esta manera. Y en este caso vamos a poner cloro, ¿de acuerdo? Entonces, este es nuestro cloro molecular, y luego ponemos el otro compuesto que tenemos acá, que sería este tenemos este compuesto y insisto, le estamos quitando los exponentes porque no tenemos estos números, estos enteros que reflejan la cantidad de moléculas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos de esa manera, insisto, estos numeritos que tenemos aquí arriba indican la cantidad de moléculas que se necesitan para formar la ecuación química en equilibrio. Entonces, y nos quedaría de esta manera, aquí solo nos faltaría aclarar que nos quedaría así, como ácido clorhídrico. Ustedes se fijan, esta es mi constante de equilibrio para esta fórmula, la que tengo aquí abajo, ¿de acuerdo? Es como que si viéramos esto, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Esta es de esta que tenemos acá, y esta es de esta, ¿de acuerdo? De esta manera podemos expresar nuestras fórmulas con la ecuación de la constante de equilibrio. Aquí, con los ejercicios que en algún momento yo les puedo dejar en la, creería que va uno, si no recuerdo, yo se los voy a confirmar el día de la clase, que vamos a tener, por ejemplo, que esto indica lo que les decía, la fórmula, estos corchetes que tenemos acá, indica concentración. Entonces, en vez de colocar, en este caso, bueno, se expresa de esa manera y luego vamos a sustituir por la cantidad de cada reactivo involucrado y por la cantidad de productos que se puedan formar y hacemos la correspondiente operación. Ya, por ejemplo, en este caso hay que sumar estos productos, luego sumamos estos reactivos, ¿de acuerdo? Y luego solo lo vamos a dividir, ¿ya? Los dos resultados para obtener la constante de equilibrio. Insisto, los ejercicios pues los explicamos en clase, algunos de ellos, y creería que sí les he puesto una
una guía para que la trabajemos y la resolvamos de este tema, una guía muy sencilla, sin mucha complicación, porque no vamos a profundizar tanto, sino que se lleven una idea sobre este tema. Así que agradezco su atención y Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones a todos.